Y tú sabes que en el día de ayer yo te prometí que íbamos a hablar del tema de lo que los demócratas están tratando de empujar con respecto a una reforma fiscal. Correcto. Y no tanto una reforma fiscal. Primero, tumbar el paquetico de reforma fiscal que hicieron los republicanos con Donald Trump, que significó fundamentalmente un regalo del gobierno federal hacia los más ricos de 1.5 trillones en inglés, billones en español. Un dinerito. De dólares, no de pesos. Un regalito cómodo. Tan cómodo que durante la pandemia los megamillonarios que se estiman, o billonarios que se estiman que son 700 norteamericanos, vieron aumentar su riqueza en un 70% en promedio durante la pandemia. ¿Entiendes? O sea, en año y medio, 70%. ¿Y cuál es el plan? Bueno, mira, en teoría, cuando la última, digamos que, reforma fiscal importante con respecto a los muy ricos se dio durante la década durante el gobierno de Richard Nixon. Estamos hablando a principios de los 70, finales de los 60, principios de los 70. Y de allí en adelante, los ricos, mega ricos, se dieron cuenta y definieron una estrategia muy sencilla. ¿Cuál es? Bueno, fíjate que el impuesto se llama impuesto sobre los ingresos o sobre la renta. O sea, tú eres un asalariado, a ti te pagan 50,000 pesos, tú pagas un impuesto sobre tus ingresos. Tú eres una persona que gana 200,000 pesos, tú pagas impuestos sobre tus ingresos. Pero si tú eres un dueño de una empresa, digamos Tesla, tú realmente no estás recibiendo ingresos, porque Elon Musk no tiene un sueldo en la compañía. Elon Musk lo que tiene son acciones en la compañía. Que generan beneficios. No, atiende como es. La estrategia se llama buy, borrow, die. You buy, you borrow, and you die. Literally. O sea, cuando yo estoy, cuando arranco mi empresa, yo compro acciones. Y yo formo la empresa, lo que Elon Musk hizo, o lo que hizo Jeff Bezos. Tú formas la empresa, tú tienes acciones en esa empresa. Entonces, el valor de esas acciones crece, ¿verdad? Al crecer el valor de las acciones, tú vas al banco y tú le dices al banco, préstame y de respaldo yo te tengo estas acciones. Entonces, el banco te presta y ese dinero que el banco te presta, tú lo utilizas para tus gastos normales, para tus nuevas inversiones y para lo que a ti te venga en gana. Pero tú no tienes ingreso, tú lo que tienes es un préstamo. Entonces, como lo que tú tienes es un préstamo, tú no pagas impuestos. ¿Comprende? Entonces, cuando ya tú terminas tu vida y tú te mueres, tus acciones están valoradas en el valor allá arribota. Y entonces tus acciones, tus herederos, las reciben a ese valor, no al valor al que tú la compraste. Y como la reciben a ese valor, pagan el impuesto de herencia, que es bien bajito, no pagan el impuesto de ganancia de capital, porque las acciones se compraron, se te entregaron a ese valor. Y entonces ya tú tienes acciones a ese valor, tú puedes hacer lo mismo, o tú o sigues cogiendo prestado o las vendes y ya tienes tus ingresos. ¿Entiendes? Entonces, bajo esa estrategia, los multimegamillonarios literalmente no pagan impuestos. Jeff Bezos pagó el año pasado menos impuestos que el total del promedio de todos los miembros de su empresa. Y lo mismo siempre ha dicho Warren Buffett. Warren Buffett siempre ha dicho, el sistema fiscal norteamericano está hecho de tal manera que mi secretaria paga más impuestos que yo. No solo en porcentaje, sino en términos nominales. Lo cual es absurdo. Entonces, ¿qué quieren los demócratas en el Congreso? El lado liberal, progresista de los demócratas en el Congreso. Están diciendo, ¿tú sabes qué? No, yo no te voy a gravar en base a tus ingresos. Yo te voy a grabar en base al valor de tu riqueza. Independientemente de si tú la has convertido en dinero o no. O sea, si tus acciones hoy en día valen 50 billones de dólares, tú me tienes que pagar impuestos en base al valor de tus acciones. No en base, pero aunque tú no las hayas vendido, tus acciones son tuyas, esa es tu riqueza, tú me tienes que pagar en base a eso. Y están hablando de que un impuestico chiquito
de un 2% a esos 700 billonarios sería suficiente para pagar toda la agenda de, por ejemplo, este tema de global warming y del paquete de infraestructura que los demócratas quieren pasar. Y es complicado justificar que a esos 700 billonarios no se le grave con un 2%. Porque tú dices, bueno, pero ¿cómo así? Un 2% de todo lo que tú tienes, independientemente de que, pero obviamente está del otro lado, tú dices, pero espérate, que yo no he recibido ese dinero. Ese dinero son acciones que están ahí en bolsa. Yo ese dinero es mío, en teoría, pero no es cash, exacto, no es un ingreso. Está del otro lado de la moneda, ya todo lo que te expliqué, y además cualquier ser humano que se le explique normal, como lo he dicho, de hecho lo ha dicho en muchas ocasiones, Warren Buffett lo ha dicho. Warren Buffett dice, yo nunca lo voy a gastar. No hay forma de que yo gaste lo que yo he generado. De hecho, él hizo la donación, ¿cómo se dice eso en español? La donación altruista más grande que se ha hecho en la historia de la humanidad, la hizo él, a la fundación de Bill y Melinda Gates, que le donó 39 billones de dólares. 36 a la fundación y 1 billón a cada uno de sus hijos, pero a fundaciones. O sea, él hizo que los hijos pusieran una fundación de beneficencia y a cada uno le regaló 1 billoncito. Regaló 39 billones y a los 3 años volvió a tener 40 billones. O sea, ¿te entiendes? Y él no lo va a gastar. Él vive en la casa en que vivían sus padres en Omaha, Nebraska. En esa misma casa vive. Hasta el otro día que una señora que se convirtió como en consejera de relaciones públicas de él y de imagen, para que por lo menos se vistiera con una corbatica y más o menos y un trajecito y dejara de andar todo desflecado como siempre andaba, él dejó de andar en el Valiant, en el Plymouth que andaba, que era de su familia desde la década de los 70. Pero ese señor no gasta, ¿entiendes? No hay forma de que él va a gastar con 86 años, 88 años que tiene hoy en día. Y el segundo en mando en su empresa tiene 94. ¿Entiendes? Son 2 nonagenarios, los dueños de su empresa. No van a gastar el dinero nunca. Claro. Entonces, esa es la discusión que se tiene hoy en día y que está bien en la palestra. Obviamente, los demócratas no tienen los votos para hacer pasar eso por el Senado, porque eso tendría que pasar por el filibuster, pero eso es lo que se está moviendo. Y ayer vimos un meme que salió donde con el 2% de la riqueza de Elon Musk se resolvía el problema de hambre. Increíble. Señor, eso es dinero que la gente no sabe, o sea, no sabe ni contar, no pueden... Dices, estamos hablando de que estos 2 señores, por lo menos, Elon Musk y Jeff Bezos, probablemente se van a convertir en trillonarios. O sea, billonarios en castellano. O sea, personas que tienen más de 1 millón de millones. No hay forma de que tú vas a gastar esa plata, ¿entiendes? Entonces, óyeme, ¿cómo tú reenfocas eso? Eso le iba a decir, y justamente en un momento en el que el mundo está en crisis sanitaria, alimenticia, incluso de producción en algunos países, y entonces vemos estas personas que obviamente no es que lo vamos a castigar porque han hecho su fortuna trabajando de forma transparente, pero también en estos viajes a otros planetas y ahora que si queremos poner cosas, hasta mudarnos y hacer cualquier cantidad de ideas que se han estado compartiendo, pues también echar una miradita a cómo se reenfoca esa producción. Mire cómo usted dice, este caballero con casi produjo en poquísimo tiempo, muy rápidamente los millones que donó. O sea, al final de cuentas, la forma de volver a producir lo que tú puedes tener como beneficencia para otras personas es muy fácil cuando tú tienes una estructura de este tipo, ¿no? Es que el caso, por ejemplo, de Elon Musk, o sea, él en el año 2013 estaba quebrado. Pero es un caso de estudio, pero tenía sus acciones, nunca recibe ingresos, lo que tiene esas acciones. ¿Entiendes? Y en base a esas acciones vive. Mira lo que está haciendo Mark Zuckerberg, el tema de Meta, que se llama ahora lo de Facebook, que le van a cambiar el nombre a Meta. ¿Tú sabes por qué le están cambiando el nombre a Meta, verdad? ¿Por qué? Para que toda la persecución legal se quede en Facebook. Correcto. No en Meta. Entonces van a pasar a Meta
las operaciones, todo lo demás, Facebook se queda con la demanda y luego quiebran a Facebook. Y ahí se terminó el cuento. Vamos a analizar eso la próxima semana con un experto que tendremos, pero justamente por la información que tengo va mucho más allá. Incluso viene con temas de una huella ya no solo digital, sino incluso se habla tú dices los proyectos que ellos tienen. Los proyectos que no, tienen los proyectos que ellos tienen son terribles. Amplio. Y uno de los proyectos que tienen es sacar a Zuckerberg. ¿Entiendes? O sea, Zuckerberg va a pasar a ser chairman de un new board o lo que sea, pero lo van a sacar de ser CEO porque no lo pueden dejar de CEO. El tipo está muy quemado. Muy quemado. Es como lo que pasó con Steve Jobs cuando lo sacaron de Apple. Con la diferencia que a Steve Jobs tuvieron que volver a traerlo. Yo no estoy seguro que a Zuckerberg lo volverán a traer. Habría que ver qué él hace fuera de Facebook y fuera de Meta o como lo quieran llamar, y cómo él va a plantear todo lo demás, porque él tiene temas de histrionismo y que son complicados y definitivamente no se ha ganado el favor de mucha gente dentro de su propia empresa, y los secretos que están saliendo, los monkeys in the closet ahí adentro son demasiado grandes. Y las cosas que Facebook a sabienda ha permitido y sencillamente pero intencionado también por eso y él por generar dinero, porque es tenaz en ese sentido, y él no tiene, por ejemplo, él no ha hecho nada de beneficencia por ningún lado, no ha tenido ninguna intención en ese sentido, como le pasa lo mismo le pasa a Jeff Bezos. O sea, Jeff Bezos es todo capricho y mojigangas personales para él, pero no es una persona que tenga una orientación social y de preocupación por el medio y por todo lo demás. Amazon tiene muchísimas class action suits porque los trabajadores de Amazon trabajan en unas condiciones horribles. Y eso también está siendo tema de debate. Claro. Y seguimos.